Chicos, buenas noches. Bueno, pues hablando de algunos problemas que puede encontrar cualquier persona, no solamente un joven, al momento de estar buscando a Dios, de estar buscando su salvación. Pues bueno, vimos la semana pasada como pecados muy comunes, que son socialmente muy comunes, que a la vista de cualquiera pudieran ser poca cosa, vimos que delante de los ojos de Dios no es así. Vimos, por ejemplo, que las mentiras, jurar en falso, jurar por Dios. Vimos también que los problemas con robar, y definimos bien qué era robar, pues parecería que uno a veces no se roba nada, ¿verdad? Pero vimos ejemplos claros de qué cosa es un robo, cosas pequeñas que le impiden a cualquier persona, no solamente a un joven, encontrar a Dios. Y entonces vimos cómo Dios, estudiando el libro de Ageo, vimos cómo Dios quería bendecir al pueblo de Israel, pero tenían esos problemas. Bueno, hoy con la ayuda de Dios vamos a ver algunas cosas que no es precisamente un pecado como tal, es más bien la actitud que tiene uno para buscar a Dios. Vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios y a pedirle que nos acompañe, ¿sí? Padre, muchas gracias, Señor, por este día. Dios, en el nombre de Jesús, te rogamos que tú estés aquí en medio de nosotros, Señor, y te pedimos, Dios, que por favor tú nos enseñes lo que hoy, Dios, tú nos quieres dar a todos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer una parábola este día. Es la parábola de la gran cena que está en el libro de Lucas, en el capítulo 14, del versículo 15 en adelante. De hecho, voy a leer varios versículos de la parábola para que la podamos entender, ¿sí? Dice, oyendo esto, uno de los... Sí misma, pues digamos, no tiene mucho de, de qué explicarse, pero sí me gustaría profundizarme en las personas que le dijeron a Jesús, bueno, al Señor de esta cena, al jefe de familia de esta cena, que no podían. Sí es importante porque nos tenemos que profundizar aquí en estas tres personas, porque son tipo y figura de lo que ha sucedido en todos los tiempos hasta hoy con el Evangelio acerca de las personas que son invitadas por Dios. Dice la Biblia que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, Dios está, por así decirlo, poniendo alimento delante de nosotros, ¿sí? El alimento espiritual que es su palabra. Y hay personas que por diversos motivos
lo hacen a un lado. Y de esto, pues yo he visto muchísimos ejemplos. Pero bueno, vamos a ir caso por caso. Todo empieza en el versículo 16, dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Este hombre es tipo y figura de Dios. La cena es tipo y figura de la invitación a que te salves. Y convidó a muchos, a mucha gente se le ha predicado, a mucha gente. Muy bien. Y a la hora de la cena envió a sus siervos, versículo 17, y a la hora de la cena envió los tiempos bíblicos, estamos hablando de gente del campo, y este lenguaje es muy común para esa época. Pero bueno, vamos a poner esto de la hacienda en nuestros días. Le dijo esta persona al siervo, le dijo, no, he comprado una hacienda, te ruego que me excuses, no puedo. Necesito ir a verla. Bueno, pues ya la compró, ¿no? Pues yo creo que ya la había visto. Si ya la compró, es porque la revisó. Imagínate que compras una hacienda y no la ves. ¿Quién hace eso? Entonces, como tal, pues realmente puso una excusa para no ir a la cena. ¿Qué más representa esta persona? Bueno, representa a las personas que cambian el escuchar la palabra, el ir a una reunión del domingo, a una reunión en una célula donde esté predicando algún cristiano, lo cambian por las cosas de este mundo. Si hay personas que pueden cambiar, escuchar un mensaje que les podría haber salvado el alma por quedarse a ver la tele el domingo en la casa, o por ir a un partido de fútbol americano, o por llevar a sus hijos a una actividad en domingo. Son personas que fueron invitadas. Estas personas les atraen mucho más las cuestiones de este mundo que el escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo podría ser eso en un joven? Oye, te invito, mira, vamos acá, vamos a escuchar la palabra. Ay, no, es que van a pasar una serie buenísima en Netflix y pues yo la tengo que ver, no me la puedo perder. Oye, mira, es el domingo a las 11. No, pero el domingo a las 11 yo tengo mi partido, ¿no? Estoy en un equipo femenil de fútbol y pues tenemos partido los domingos, discúlpame. Son personas que le dan prioridad a las cosas de este mundo antes que a la salvación de su propia alma. ¿Cómo puede ser esto? Pues aunque pareciera imposible, así lo es. ¿Por qué? Porque no están valorando al que los está invitando. No están valorando la oportunidad que tienen delante de sí, ni están midiendo las consecuencias que tiene rechazar dicha invitación. Este tipo de personas, pregúntales, no creen en el diablo ni en el infierno. Te dicen, el diablo no existe. Si les preguntas si existe el cielo, te dicen que sí, que el cielo existe, que Dios existe, pero no, el diablo no existe. Para estas personas, la mitad de la Biblia es ficción y la mitad es verdad, porque para ellos, estas personas pueden escoger qué creer y qué no, como si estuvieran en el súper y pudieran escoger una mercancía o arrepentirse diciendo, mejor tomo esta, y se la pasan en la vida dándole importancia
a las cosas de este mundo. ¿Qué pretexto podría tener una persona así para desechar a Dios? Cualquiera, cualquiera. Si no es que compré una hacienda y la tengo que ir a ver, cualquier otra. Estoy un poco resfriado, no puedo salir de mi casa. Cuando resfriado sí nos vamos a una fiesta, o resfriado sí nos vamos con la novia, etcétera, etcétera. Entonces, a estas personas sí se sienten mal, sí se sienten comprometidos cuando Dios los está llamando. Esto es típico de este tipo de personas. Muy bien, vamos al segundo caso. Versículo 19. Otro dijo, he comprado. Pero compró 5 yuntas, o sea, compró 10 bueyes. No, pues una yunta es de 2. Y los iba a ir a probar precisamente el día que fui invitado a la cena. ¿Los va a probar a las 6 de la tarde? ¿Los voy a probar en la tarde, en la noche, en la tarde-noche? No, ya vemos que se está excusando. Ya vemos que es una persona que está poniendo pretextos. Pero bueno, ¿qué más podemos ver en este hombre que habla de yuntas de bueyes? Estamos hablando de gente que pretexta el trabajar para no acercarse a Dios. Sí, cualquier tipo de trabajo, lo cual es sumamente lícito. Y entonces, de este tipo de personas te las encuentras mucho, que están algo interesadas en escuchar la palabra y luego cuando les dices, te veo el domingo. Ay, no, es que yo rolo turnos y el domingo pues trabajo, descanso un día en la semana, pero a su jefe le puede pedir descansar otro día, pero no lo hace. ¿Qué más vemos? Son gente que pone el trabajo por encima de cualquier otra cosa. Hay un término americano que describe este tipo de personas. Les llaman en Estados Unidos workaholic. Work, de work en inglés, y holic, de alcoholic en inglés. Entonces es un workaholic, alguien como que adicto al trabajo, ¿no? Para estas personas lo más importante es su trabajo, y cualquier otra cosa, incluido Dios, queda en segundo término. Pues para estas personas pues es más importante su trabajo que su familia, que su salud, es más importante su trabajo que cualquier otra cosa, incluida su salvación, la salvación de su propia alma. ¿Qué más podemos ver en este personaje que pone por excusa su trabajo? Bueno, podemos ver que es una persona que, pudiendo haber hecho este trabajo cualquier otra hora del día, lo tiene que ir a hacer en la noche. ¿Por qué? Ya se llenó de compromisos. Ya se llenó de compromisos, ¿no? Bueno, este tipo de personas, si es un estudiante, antepone su escuela. Y yo no digo que eso esté mal, ¿eh? Lo que yo digo es que esta persona no puede dejar su actividad escolar, por ejemplo, en pos de ir a escuchar la palabra o en pos de escuchar a la persona que le esté predicando. Entonces, aquí hay un exceso del significado de lo que es realmente la responsabilidad. Por supuesto que tenemos que trabajar duro, por supuesto que tenemos que desmañanarnos, por supuesto que tenemos que estudiar mucho y sacar mejores calificaciones, pero le estaban dando la espalda a Dios y le estaba dando la espalda a la oportunidad de su vida, de escuchar la palabra y ser salvo. Dice que los iba a probar los bueyes que compró. Bueno, yo entiendo que cada uno de nosotros, no sé, por ejemplo, cuando compras un carro, pues lo pruebas, pero lo pruebas cuando lo compras.
no lo pruebas después, horas o días después que lo compraste, a menos de alguna situación muy especial, ¿no? Por todo y en todo, este hombre, este personaje le dio la preferencia a su trabajo. Si aquí hay chicos que estudian, pues le darían la preferencia a sus estudios, le darían las preferencias a sus actividades, que yo no digo que estén mal. Algunos están en karate, algunos en fútbol americano, otros en fútbol soccer, pero por eso ya no se le da la preferencia a escuchar su palabra. Bueno, vamos con el tercer personaje. Versículo 20 dice, y otro dijo, ¿y qué? Pues puedes ir, ¿no? Pues te llevas a tu esposa, o sea, ¿cuál es el problema? Y por tanto no puedo ir. ¿A quién representa esta persona que dice acabo de casarme y por tanto no puedo ir? Esta persona representa a todos aquellos que ponen sus sentimientos y sus relaciones sentimentales, personales, familiares, amorosas, antes y por encima de Dios. Eso es a lo que está representando esta persona. Acabo de casarme. Oye, pues ya es tu esposa. O sea, ¿qué no la puedes sacar un ratito a pasear, ahí, a cenar? No. Esto es típico, por ejemplo, de las personas que tienen una relación que las emociona, que les hace sentir sentimentalmente comprometidos. Esto es muy clásico, por ejemplo, de las personas que están enamoradas. El estar enamorado como tal es resultado de un gusto, de un placer que le produce a una persona, otra persona más. Dicen, por ahí algunos textos que he leído en algunas revistas, que cuando estás enamorado, pues como que te atontas un poquito, como que ya dejas de pensar más cuerdamente, y todo porque dicen estas personas que aquí en tu cerebro estás emitiendo otras sustancias que normalmente no emites, y entonces eso te hace reaccionar de una manera más lenta o equivocada. Y bueno, ¿qué sucede cuando alguien es alcanzado por Dios en una etapa así? Se pueden tener estas influencias de estar enamorado, de estar sumamente interesado en alguien, a tal grado de dejar a Dios a un lado. Sí, sí se puede. De hecho, es el caso de muchos. Por otro lado, yo he conocido personas que dicen querer buscar a Dios, pero solamente porque su pareja sentimental está yendo a la congregación. Y entonces llegan a la congregación y están sentados ahí y tú los ves a los dos. Y por ejemplo, él estaba así en la predicación, pero ella. ¿Pero por qué? Precisamente porque no está interesada, sino porque más bien quería acompañarlo a él, sin el interés de escuchar la palabra de Dios. Entonces, estas personas son capaces, como los otros dos personajes, de dejar a un lado a Dios. Uno, por las cosas de este mundo, el otro, por su trabajo o por sus deberes, y esta persona, por sus relaciones sentimentales. Y podrían ser clásicos, ¿no? El novio, la novia, podrían ser eso, la esposa inconversa, el esposo inconverso o no interesado en la palabra, pero también podría ser algún otro familiar. Podría ser que, pues si mi papá se entera que voy a ser cristiano, ya no me habla, o me va a correr de la casa, o se van a burlar de mí, o se van a reír de mí, o ya se están riendo de mí, mejor ya no voy.
entonces la familia tiene un poder mayor que la invitación de Dios a que se salve tu alma. Conocí, cuando yo estaba empezando, yo empecé ahí por el sur de la Ciudad de México a escuchar la palabra. Entonces llegaba yo en mi carro y me estacionaba atrás de donde estaba la congregación, en una calle de atrás. Los hermanos de la vigilancia pues ya nos tenían nuestros lugarcitos. Y un día llegó una chica, más o menos como de mi edad. Y ya, ahí la conocí de vista. Francamente nunca le hablé, nunca le pregunté su nombre, pero de vista yo la veía. Entonces había reuniones los domingos y los miércoles. Y entonces empecé a ir a las 2 y yo me la encontraba sobre todo en la de los miércoles. De repente la dejé de ver y ya no la vi. Total que la congregación se cambió de domicilio, fuimos a otro lugar. Y entonces un día entro y me la encuentro en un pasillo. Y yo dije, fulanita. Y veo, y está sentado hacia al lado de ella un chico. Entonces ella se paraba, iba con el predicador, iba a platicar con él, se volvía a parar, platicaba con el predicador, iba a hablar con él. Y él tenía una cara de disgusto estando ahí sentado. Y después me dijo un hermano que efectivamente esa chica se casó con ese chico y que el chico le dijo cuando eran novios que si se casaba con ella, él iba a buscar a Dios y que realmente pues él también quería buscar a Dios, nada más que se casaron y por meses no fueron a la congregación y ese día que fueron él estaba de malas. Ella se paraba a querer una cita de él con el predicador, ni siquiera él se paraba a buscar esa cita o esa conversación con el predicador. Entonces, esta chica tuvo a mal tener un enamoramiento sin consultarlo, sin preguntar, sin tomar en cuenta lo que ella ya había leído en la Escritura acerca de lo que dijo Pablo con esto de que no os unáis a yugo desigual. Ella tuvo a mal hacerlo así y así le fue. Después de ese día jamás la volví a ver en la congregación, nunca más se volvió a parar ahí. Pasó el tiempo y llegué a tener una amistad con un hermano así de mi edad. Éramos muy afines, a él le gustaban más o menos las cosas que a mí. Y pues trabamos amistad, entonces un día me dice, oye, Toño, me dice, oye, pues te invito a dar clases en la universidad donde yo doy clases, porque él sabía que yo estaba desempleado. Y dije, pues bueno. Dice, sí, mira, es bien fácil el curso que tú vas a dar, las materias que vas a dar. Yo dije, bueno. Y ya me metí y estuve dando clases ahí donde él trabajaba. Después me dieron otra materia y estuve dando clases. Y un día me encuentro con la sorpresa de que me dice, me voy a casar. Y dije, ay, qué bueno. Pero la segunda parte no me la dijo, no me dijo con quién. Se casó con una alumna de la universidad. Al tiempo, mi amigo ya no fue a la congre. Tiempo después me lo encontré en la calle y él afirmaba seguir siendo cristiano. Pero la Escritura dice, y no miente cuando dice, no os dejéis congregar como algunos tienen por costumbre. Lo puedes encontrar en el libro de Hebreos. Y entonces, lo que él me dijo de su cristianismo en ese momento, pues ya no era tal. O sea, yo ya no lo veía. Como que yo ya decía, no, este amigo ya no es cristiano. Un día, estaba yo por su casa y dije, lo voy a buscar. Y fui a su casa y toqué la puerta. Es una casa que está en medio de dos empresas. O sea, es un terrenote, una empresa, la casa, y otro terrenote, otra empresa. Es una calle así, es una calle semidesértica, ¿no? Porque es una zona industrial ahí. Entonces fui y me dice una voz femenina, dice, ¿quién? Le digo, pues fulano de tal. ¿Qué quiere? Le digo, no, pues vengo buscando a Sultanito.
¿Para qué lo quiere? Pues mire, soy fulano de tal de la congre, así, así. Cuando dije la congre, no, quién sabe qué, te buscan, quién sabe qué, quién sabe qué. Se empezó a levantar la voz la señora, que yo creo que era su esposa. Se oía la voz de una chica joven. Gritos ahí, reclamos y no sé qué, y no me abrieron la puerta. ¿No? Bueno, estas dos cosas he visto. Cuando dice aquí en el versículo 20, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Es que cuando Dios llega a tu vida, cuando Dios te está hablando, tus responsabilidades las puedes adecuar a seguir buscando a Dios. Tus relaciones sentimentales deberían de quedar en segundo lugar para buscar a Dios. Y tu trabajo tendría que quedar supeditado a buscar a Dios. ¿Por qué es esto así? Porque es lo más importante. Es lo más importante que te pudo haber sucedido. Bueno, hay personas, todo lo contrario, ¿verdad? Llegó el brother así con un pantalón bien limpiecito, bien planchadito, pero así como salpicado de cloro. Y pues te quedas así, ¿no? Híjole. Pues el brother, teniendo más cuidado por escuchar la palabra, ¿verdad? Era capaz de irse a la congregación así. Pues, ¿qué me importa el que dirá, no? O sea, yo vengo a escuchar a Dios. Entonces ese brother estaba empezando. Yo recuerdo que tenía, si mucho, como un mes congregándose. No sé, ese día no tenía ropa limpia más que ese pantalón, no sé. Y se lo puso. Y así se fue, unas manchotas ahí de cloro. Se veía luego su pantalón de mezclilla ahí con sus manchotas. Y nada más en esta pierna, la otra estaba bien. Entonces, eso es el lado contrario. Eso es el lado contrario a cuando cualquiera que es invitado a escuchar la palabra pone pretextos. Ay, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Me acabo de casar. O compré una hacienda y la voy a ver. No. Ahora vamos a ver el carácter de Dios. Versículo 22 en adelante. Y dijo el siervo, versículo 21 dice, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, subraya eso, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. ¿Quién dijo que Dios nos iba a estar rogando todo el tiempo? ¿Quién dijo que Dios nos iba a dar siempre una oportunidad? Ciertamente Dios es bueno y misericordioso y Él no quiere que nadie perezca, pero aquí nos está reflejando algo de su carácter. Esta oportunidad para quienes lo desprecian se puede acabar. Hay una experiencia totalmente espiritual que le pasó a un hermano predicándole a un compañero de trabajo sumamente burlón. Le había predicado y pasó de tenerle respeto a empezarse a burlar de él. Y entonces un día el hermano con la Biblia en la mano le iba a ubicar, le iba a poner en su lugar acerca de sus burlas. Y él buscó un pasaje que había leído un día anterior, dijo, no, este pasaje es para él. Abrió su Biblia y aquí no estaba el pasaje. Y se quedó así. ¿Qué te parece? Y él, como no se lo sabía bien de memoria, se quedó así. Y el otro burlándose ahí, se empezó a burlar con otro compañero, lo empezaron a menospreciar. Se espantó el hermano. Llegó a su casa, abrió la Biblia y estaba el pasaje. ¿Quiere Dios o no quiere? Sí, pero hasta cierto punto hay que tener cuidado porque esta parte de esta parábola es importante tenerla bien presente. Porque las personas que fueron convidadas terminan la parábola diciendo, ya no va a haber oportunidad.
Muy bien, adelante. Versículo 22, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Versículo 23, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Versículo 24, es la conclusión. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Porque os digo que ninguno de esos hombres que fueron convidados se va a salvar. Ya no va a haber misericordia. Ahora, es importante ver todas las demás parábolas que siguen y nada más voy a mencionar algunos pasajes. En el versículo 25 en adelante está hablando de lo que cuesta seguir a Cristo, así trae el título la Biblia. Ajá. Y pues da mensajes muy claros, ¿no? Versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también te lo voy a leer con esa intención, dice, si alguno viene a mí y no pone para que las personas se alejen de Dios, ¿no? Que se empeñe un joven en un noviazgo, que se empeñe un joven en casarse, que se empeñe un joven en algo así, no es malo. Dios por ningún lado condena eso. De lo que está hablando esta parábola es, si vamos a dejar de lado a Dios o si le vamos a dar el segundo lugar a Dios, ya estamos mal. Es de lo que está hablando la parábola. Entonces, versículo 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Al chico que te gusta, a un lado, con tal de escucharme a mí. También Dios nos manda a reflexionar, ponte a pensar si me estás dando a mí el primer lugar o a tu trabajo, a tu escuela. Ponte a pensar, ¿no? Dice aquí que calcule los gastos. Ponte a pensar si no las cosas de este mundo te atraen más que venir a una reunión o que ir el domingo a la iglesia. Ponte a reflexionar, a ver si tienes el corazón para seguir a Jesús. Ahora, ¿qué hay con ese corazón? Aquí podrías ver y decir, oh, pues yo creo que el mío no está muy bueno, porque pues yo caminé con Dios y ya no, o yo tiene tanto tiempo y no me puedo salvar, en fin. Pues precisamente la siguiente parábola en el capítulo 15 nos habla de la oveja perdida, nos habla del amor de Dios, nos habla de la misericordia de Dios, de cómo Dios es tan bueno que nos quiere ayudar siempre, cómo Dios
Dice, dejó las 99 y fue a buscar a la perdida. Dios aquí, a pesar de que nos deja bien claro de que no siempre va a tener misericordia, también nos deja bien claro que los que fueron invitados, ninguno va a entrar a su cena. También nos deja bien claro, y mucho más claro, porque la parábola es más amplia, nos deja claro que su amor es grande. Nos deja claro que su amor es muy grande, porque precisamente en este discurso de Lucas, después de la parábola de la gran cena que acabamos de estudiar, le siguen 3 parábolas del amor de Dios: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Sí, Dios se tomó la molestia de decir, mira, mi carácter es, no siempre te voy a estar insistiendo, pero aquí hay amor. Aquí hay amor por tu alma. Aquí hay misericordia para todos tus pecados, no importa cuáles hayan sido ni qué hayas hecho. No importa si te arrepientes, si le pides perdón, si te pones a cuentas con Él. ¿Y cómo es eso? A lo mejor ya no es como en la enseñanza pasada de que vimos que había mentiras, que son pecado y que nos separan de Dios. Vimos que el jurar en falso era pecado, que el jurar por Dios era pecado, ¿verdad? Vimos que el pecado de casarse o envolverse con una persona no cristiana o sin intenciones cristianas es un pecado, es un motivo para que se desvíe nuestra alma del objetivo principal. Lo vimos, todo eso está en el libro de Zacarías, que también estudiamos la semana pasada, pero aquí está hablando de la actitud. ¿Cómo le voy a dar el primer lugar, la preferencia de mi tiempo y de mis esfuerzos y de mi fuerza a mis estudios? Y a Dios no le voy a dar nada, absolutamente nada. ¿Cómo? ¿O cómo le voy a dar a mis relaciones sentimentales, a mis intereses personales en cuanto a mis sentimientos por otra persona, el primer lugar en cuanto a mis fuerzas, a mi tiempo, y a Dios no? Y finalmente la parábola toca, ¿verdad?, el carácter de Dios. Cuidado, porque no siempre va a ser así. No siempre los voy a estar buscando, ni siempre va a haber oportunidad. Bueno, si están así de claras las cosas, dice en el versículo 34 de la misma parábola de la gran cena, buena es la sal, mas si la sal sí, pero si la sal pierde su sabor, mira, ya ni para echarla afuera sirve. O sea, si ya no sirve ni para tapar un hoyo y un bache, o sea, entonces no sirve para nada. La comparación que hace Jesús aquí es fuerte. Ahora, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer si te identificas en el mensaje de la semana pasada o en este? Pues yo te invito a que te pongas a cuentas con Dios. Si estás aquí o si nos estás viendo por internet, pues hoy es el momento. Hoy es el momento. Les voy a pedir que cierren sus ojos y yo voy a orar, ¿sí? ¿Quién cerrar sus ojos, por favor? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú sabes, Dios, por quién o por quiénes, Señor, has hablado esta parábola este día, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego tu misericordia, Señor, que perdones pecados, Dios, y que por favor, Señor, a todas estas personas, Dios, si fuera una o dos o tres, Padre, les ayudes a acercarse a ti aún más, Señor. Dios de toda paciencia, Señor, los encomiendo en tus manos, Dios, y asimismo encomiendo en tus manos, Señor, a los chicos que han tomado la decisión de seguirte, Dios. Padre, para que todos lleguemos al final, Señor. Dios, te lo ruego por favor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues con esto damos por terminado el estudio de hoy. Y pues bueno, me quiero despedir de los chicos de internet. Los esperamos, si Dios quiere, la próxima semana.
Que tengan buena tarde. Gracias.